Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este segundo curso de marketing digital. Vamos a tratar el tema de cómo entender a mi cliente. ¿Sí? Antes que todo me presento, mi nombre es Astrid Nieto, implementadora de Data CRM y estaré acompañándolos el día de hoy. Bueno, nuestra agenda para el día de hoy, vamos a trabajar básicamente 4 punticos. Y el primer punto que vamos a tratar es quién es mi cliente, ¿sí? Vamos a hablar sobre una estrategia que se llama social listening, ¿sí? El segundo tema será cómo puedo conocer a mi cliente y manejaremos la estrategia del buyer persona. El tercer tema es cómo puedo entender a mi cliente usando la estrategia del customer journey. Y por último, unos consejos para entender a mi cliente usando la estrategia de las 3 E. ¿Listo? Me gustaría que antes de continuar me confirmaran por favor que todos me estén escuchando bien. Regalan un ok las personas que me están escuchando sin dificultad, por favor. Listo, entonces podemos continuar. Vale, muchas gracias. Eh, Primero que todo, ¿quién es mi cliente? ¿Cómo podemos conocer a nuestro cliente? Cuando estamos por conocer a un cliente, es bueno, digamos, indagar un poco antes de llegar a una reunión, ¿sí? Eh, ¿Para qué nos puede ayudar esto? Para identificar qué busca esta persona, cómo lo busca y cómo habla y cómo se muestra ante la sociedad, ¿sí? Eh, para conocer esto, es necesario que nos convirtamos como un pequeño espía, aprovechando los ecosistemas digitales, como la información que él busca en Google, ¿sí? Conociendo cómo se muestra en LinkedIn y conociendo cómo interactúa en Facebook, ¿sí? Estas son algunas herramientas que nos pueden servir para conocer un poco más de nuestro cliente. ¿Qué es el social listening? Básicamente es un proceso de monitoreo que se realiza en las redes sociales y en Internet, que nos permite identificar y escuchar comentarios, conversaciones, opiniones, preferencias y datos de usuarios, clientes potenciales, nuestra competencia o líderes del mercado, con el fin de medir el rendimiento de una marca, un producto, una organización, de acuerdo a lo que dicen las personas de esta. En este momento voy a desactivar el audio para que no generemos un poquito de ruido y moleste a los demás participantes. Bueno, dan un momento, por favor. Listo, podemos continuar. Por favor, si alguno tiene preguntas hasta el momento de lo que he hablado, me pueden escribir al chat. ¿Listo? Continuamos. Nosotros tenemos esta herramienta que se llama Google Trends. Básicamente, se encuentra, es una herramienta que tenemos en Google donde nosotros simplemente ingresamos la palabra, ¿sí? Que queremos indagar sobre ella. ¿Cómo hablan de esta? Un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo del CRM. Queremos saber eh, cuál es la forma en que lo buscan los clientes, ¿sí? Saber cómo buscan también a la competencia, ¿sí? Entonces, esta herramienta básicamente nos permite conocer cómo están hablando de nosotros en el mercado, ¿sí? ¿Alguno tiene preguntas hasta el momento? No, no hay preguntas, podemos continuar. Listo. ¿Cómo conocer a nuestro cliente?
Hoy en día las redes sociales se han convertido en un gran aliado para nosotros. Eh, por medio de estas redes nosotros podemos identificar las preferencias, los gustos de nuestros clientes. Una herramienta muy útil es esta que es LinkedIn. Aquí encontramos básicamente la información de ese cliente, sus gustos, sus preferencias, qué le disgusta, con qué no está de acuerdo esta persona, ¿sí? Y esto nos va a permitir acercarnos un poco más a él, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo del perfil de María Fernanda de LinkedIn, que nos indica que ella es coordinadora de mercadeo en Data CRM, vive en Bogotá, ¿sí? Y aquí conocemos dónde estudió, dónde trabaja actualmente, ¿sí? Eh, Acá hay una breve descripción del perfil de ella. Nos dice que es especialista en publicidad digital, la mayor experiencia de ella está enfocada en la gestión de clientes y asesorías a marcas a nivel digital. Tiene experiencia en la gestión y administración de redes sociales, creación de contenido, planificación de estrategias para marca, generación de reportes, posicionamiento de marca a nivel digital en sectores B2B y B2C, enfocándose siempre en los objetivos para llegar a mayores resultados, ¿sí? Acá también encontramos algunas publicaciones a las que ella le ha dado me gusta o que recomienda, ¿sí? Continuamos. Eh, ¿Cómo podemos conocer también a nuestro cliente? Identificando las páginas a las que esa persona le da me gusta, a a las landing, a los sitios web que ella sigue, ¿sí? Podemos identificar sus preferencias por alguna marca en el mercado. ¿Qué es un buyer persona? Eh, Básicamente, el buyer persona es la construcción del perfil basándonos en datos reales sobre el comportamiento, las características demográficas, así como la creación de sus historias personales, motivaciones, objetivos, retos y preocupaciones. Teniendo en cuenta la personalidad de nuestro cliente, lograremos un mayor engagement entre el cliente y la marca y así aumentaremos más las conversiones. Ustedes se preguntarán para qué sirve tener eh, tantos detalles que se recolectan en un buyer persona. Los detalles nos permiten acercarnos a ese público y si logramos identificar un detalle en la personalidad de un cliente, mostrándonos un poco más afín y de esta manera el cliente se sentirá un poco más identificado con nuestra marca, ¿sí? Esta es otra de las estrategias de cómo conocer a nuestro cliente. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento, perdón? No, no hay preguntas hasta el momento. ¿Puedo continuar? Listo. Vale, acá hay un chat. Vale, muchas gracias. Continuamos. Bueno, aquí tenemos la construcción. Este es un ejemplo de un buyer persona. Esta información la pudimos recolectar basándonos en las redes sociales de María Fernanda, ¿sí? Entonces, aquí está una breve descripción del buyer persona de ella. Su nombre es María Fernanda, tiene 35 años, actualmente es coordinadora de mercadeo y vive en la ciudad de Bogotá. ¿Qué le gusta hacer a María Fernanda? Viajar, asistir a eventos sociales, compartir tiempo en familia, realizar cursos y estudios. ¿Cuáles son los dolores de ella en su trabajo? Tiene dificultad para medir la rentabilidad, eh, no tiene el control de los indicadores de efectividad y de mercadeo, realmente no sabe el costo, la relación entre el costo versus la inversión de las campañas y no tiene idea de cómo seguir las tendencias globales, ¿sí? ¿Qué le gustaría hacer a ella?
poder analizar los indicadores en tiempo real, tener un seguimiento de desempeño y rentabilidad, asistir a eventos cortos con altos contenidos educativos estratégicos y realizar integración de sistemas de distintos sistemas de marketing, venta y administrativo. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, es muy fácil realizar un buyer persona de nuestro cliente basándonos en la información que encontramos en las redes. ¿Sí? Así nos va a permitir acercarnos un poco más a él y lograr tener empatía con ellos. Otra estrategia que manejamos para conocer a nuestros clientes es el Customer Journey. Eh, Traducido al español es básicamente la experiencia del cliente. Eh, esta estrategia se basa en analizar el ciclo de compra desde la perspectiva del cliente y no desde la nuestra. ¿Sí? Muchas veces no revisamos todas las instancias que atraviesa un cliente antes de efectuar la compra, pero no tenemos en cuenta cómo se siente nuestro cliente. ¿Sí? Aquí les explico un poco, este es un ejemplo de, de esta estrategia que hemos plasmado basándonos en la información que nos ha brindado María Fernanda. En este eje horizontal encontramos básicamente las fases por las que pasa el cliente a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son esas fases para este ejercicio? Acercamiento, descubrimiento, investigación, validación e intención. Y en el eje vertical o el eje Y encontramos cómo se siente, se define cómo se siente la experiencia desde la más negativa a la más positiva, ¿sí? De acuerdo a esta fase, ¿cuál es la emoción de esa persona? ¿Por qué construir un customer journey? Primero, para poder entender la experiencia de ese usuario o cliente que se está interactuando, de ese cliente o usuario que está interactuando en este momento con nuestro producto o servicio. También poder encontrar oportunidades en los puntos de contacto donde vemos dificultad o problemas que tiene el usuario o el cliente. Otro objetivo de construir esta estrategia es generar empatía con el cliente o el usuario. Y por último, es priorizar las tareas para saber cuál será la próxima tarea a trabajar con él. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la dinámica de este pequeño mapa? Primero, ¿qué producto o servicio queremos analizar? ¿Cuál es el objetivo de este Journey Map? Entonces, aquí el objetivo será, ¿cuál es nuestro escenario para este ejemplo? En la empresa de María Fernanda nos piden que evaluemos un nuevo CRM para implementar en la venta de equipos médicos. Es por eso que ella se encuentra en las redes sociales buscando diferentes opiniones. ¿Cuál va a ser el objetivo de nosotros con María Fernanda? Generar fidelización, eh, generar fidelización con la herramienta. ¿Sí? Antes debemos recopilar la mayor información posible de esta persona, como ya lo hicimos anteriormente, basándonos en el buyer persona. ¿Sí? Ya les había dicho anteriormente, estas son las fases por las fases que experimenta el cliente con el producto o el servicio, ¿sí? Eh, y estas básicamente son las actividades que realiza durante esas fases, ¿sí? Entonces, para la primera fase, ¿cuál es la primera acción que realiza María Fernanda? Le han escrito por LinkedIn que la invitan a un evento de expertos en ventas. ¿Qué pensamiento se genera en ella en ese momento? Va a mirar de qué es, ¿sí? ¿Qué emoción genera? Curiosidad y empatía, ¿sí? Entonces, como podemos ver, hemos generado un sentimiento positivo en ella. ¿Cuál fue el hallazgo que obtuvimos de esa emoción que generamos? Ella básicamente encuentra un evento diferente. ¿Qué oportunidad tenemos? Poder asistir a más eventos para encontrar más gente con el perfil de ella. O sea, esa es la oportunidad que ella va a tener
asistiendo a este tipo de eventos. Para la segunda fase, que es el descubrimiento, ¿qué acción tiene María Fernanda? Ella ve que en la presentación hay una herramienta de CRM. ¿Qué pensamiento obtuvo? Va a investigar si le aplica o no a lo que ella está buscando. ¿Qué emoción generamos o qué emoción obtuvo María Fernanda en esta fase? Curiosidad y empatía. ¿Sí? Nos mantenemos en una emoción positiva en ella. ¿Sí? Hasta el momento vamos bien. ¿Qué hallazgos obtiene ella? Realmente le interesa el tema del evento. ¿Qué oportunidad tenemos con María Fernanda? Vender sin decírselo. ¿Sí? En nuestra tercera fase, que es la investigación. ¿Qué acción realiza María Fernanda? Ingresa a Data CRM y se comunica con un agente, pero el contacto fue en frío. En este momento vemos que aquí tenemos ya una debilidad y por consiguiente la emoción que hemos generado en ella ha sido negativa. ¿Qué pensamientos tiene? Estaba interesada, pero la llamaron muy tarde. ¿Qué emoción generamos? Decepción. ¿Sí? ¿Qué hallazgos obtuvo ella? Que teníamos que contactarla lo más pronto posible, aprovechando que ese cliente estaba interesado en la herramienta. ¿Qué oportunidad tenemos? Llamarla máximo un día, llamarla máximo entre un día o 2 días después del evento. ¿Sí? Nuestra cuarta fase es la fase de validación. ¿Qué va a hacer María Fernanda? Ella hace uso de la prueba de la herramienta junto al implementador. ¿Qué pensamientos genera? Me encanta, le encantó la herramienta y hablará con su jefe. ¿Qué emoción hemos generado en ella? Felicidad y empatía. Ya aquí le hemos cambiado un poco la emoción a María Fernanda. ¿Qué hallazgo obtuvimos en este momento? Con una guía de cómo puedo implementar es más fácil. Aquí le hemos brindado una herramienta a ella para que gestione la implementación de su CRM un poco más autónomo. ¿Sí? ¿Qué oportunidad tenemos? Generar un buen paso a paso para conocer la herramienta. Y por última fase tenemos la intención. ¿Qué intención tenemos? Que ella finalmente compre el año. ¿Qué pensamientos obtuvimos? ¿Qué va a usar la herramienta? ¿Y qué emoción hemos generado? Curiosidad. Hasta el momento estamos bien, ¿sí? ¿Qué hallazgos obtuvimos? Realmente después de una compra normalmente baja un poco la emoción porque entra la incertidumbre de saber si la compra que realizamos es adecuada o no. ¿Qué oportunidad tenemos con ella? Estimularla para asentar un poco eh, la decisión que ella tomó, ¿sí? Hacerle saber que la decisión que ella tomó fue la correcta al quedarse con nosotros. ¿Listo? Listo. ¿Cuáles son los objetivos de estas 3 estrategias? Primero, romper el hielo que vamos a tener con el primer encuentro. Romper el hielo al momento de tener el primer encuentro con nuestro cliente. Ya cuando nos vayamos a encontrar con él, ya conocemos un poco más de esta persona, ya sabemos qué gustos tiene, ¿sí? Si ya hemos stalkeado a esta persona, vamos a saber de pronto si le gusta el fútbol o no, si, de qué temas podemos hablar durante esta reunión que vayamos a tener, con el fin de generar como empatía con él, ¿sí? En segundo objetivo, saber cómo enfrentarme a él cuando tenga un inconveniente de soporte, ¿sí? Si de pronto yo conozco a esta persona un poco más de fondo, sabré cómo resolver algún inconveniente que se me presente con él. ¿Listo? Y por último, saber cómo hacerlo feliz y que sea un embajador de marca sin generar, digamos, eh, una intención. Un ejemplo, yo quiero que esa persona me recomiende sin yo tener que generarle una retribución económica, ¿sí? Entonces, simplemente que se convierta en un embajador de mi marca porque le hemos brindado un buen servicio. ¿Listo? Nosotros hemos planteado la estrategia triple E, ¿sí? Con el fin de generar esa tranquilidad y esa empatía con nuestros clientes.
Entonces, ¿cuál es la estrategia triple E? Primero, generar empatía con el fin de crear confianza en mi cliente y hacerle saber que la decisión que ha tomado ha sido la mejor, ¿sí? Eh, la siguiente estrategia es generar emoción, ¿sí? Hacerlo feliz, eh, darle a entender eh, que la decisión que tomó fue la correcta, ¿sí? Y que no lo vamos a defraudar. Y por último, que la experiencia que él obtiene en este momento pues sea la mejor, ¿sí? Y si en algún momento pues tenemos alguna dificultad, saber cómo llegar a él para no generarle molestias. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿No hay preguntas hasta el momento? Listo, entonces me gustaría que entre todos realizáramos este pequeño ejercicio, ¿sí? Eh, este es el ejercicio. Estamos licitando para ganarnos una propuesta donde vamos a brindar las dotaciones para el DANE. Sin embargo, el gerente nos indica que ya está licitando con una empresa grande que es estadounidense. Eh, y que el jefe de esa empresa lo convence mucho. ¿Qué análisis haríamos para cambiar la opinión de este jefe? Me gustaría que participaran para poder entender si fue claro el tema de las estrategias que debemos usar para entender un poco más a nuestro cliente.